Aleluya, que Dios les bendiga. Amén. Aleluya, esto es una fiesta. Amén. No se queden callados, hay que celebrar. Aleluya, Dios les bendiga a todos. En el día de ayer tuvimos una fiesta espiritual, una fiesta celestial, donde hoy culminamos el segundo día de esta conferencia. Y pues usted dirá, ¿qué conferencia? Nos invitaron, todos estaban invitados, era concentrado en la juventud, pero todos estaban invitados. El Espíritu Santo se movió, nos habló, nos ministró. Al final hubo un mover tremendo del Espíritu Santo, hubo liberación, bautismo en el Espíritu Santo, llenura. Y pues el Señor está haciendo cosas grandes en medio de su pueblo. Aleluya, todo aquel que le busca al Señor lo va a encontrar, ¿verdad que sí? Todo aquel que le busque le va a encontrar. Y en especial, mire, la Biblia dice en el libro de Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces, en los días que vivimos, más aún hay que buscarle, porque está muy cercano nuestro Redentor. Aleluya. Estamos de pies en esta tarde preciosa. Pueden alabar al Señor. Me gusta cuando alaban al Señor, como que se quedan muy callados y digo, no se los estoy durmiendo. Gloria a Jesús. Será lo puertorriqueño, ¿verdad? Que nos gusta. Pero no se crea, me gusta cuando el pueblo alaba al Señor, porque veo que es un pueblo agradecido, yo sé que lo son, pero es bueno que fluya la adoración de nuestro corazón. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos. El primer domingo es un privilegio para mí verdaderamente exponer la palabra del Señor. Y pues el primer domingo del 2020, de este año, de una década nueva, donde Dios, yo sé que va a hacer cosas muy grandes. Amén. Qué bueno, aleluya, que unos cuantos dijeron amén. Dios va a hacer cosas grandes, que creerlo en este año, aleluya. Que Dios, aleluya. El libro de Joel dice, tierra, 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 3 veces. No temas, alégrate, porque Jehová hará que grandes cosas. Aleluya. Siento el poder de Dios acá, gloria a Jesús. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 10. Gloria a Jesús. El tema de esta conferencia es 2020, una visión grande, una visión amplia. Aleluya. Y yo sé que Dios quiere ampliar, extender, expandir nuestra visión. Así que cuando usted tenga Eclesiastés está en el Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Está por ahí, capítulo 10, versículo 10. Aleluya, el tema de esta tarde es afilando la visión. Ese es el tema de esta tarde. Gloria a Jesús, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo leemos una vez más para que penetre en nuestro espíritu. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Oremos en esta noche. En esta tarde, cierre sus ojos y nos encomendamos al Señor. Padre, en esta preciosa tarde, en este día precioso, en este primer domingo, estamos todos ante tu divina presencia, reconociéndote como Dios, como Señor, como el dador de la vida. Señor, te damos gracias porque nos has permitido en tu misericordia entrar, Señor, a un tiempo nuevo, Señor, a un año nuevo, una década nueva, Señor, donde sabemos que, Señor, a lo mejor en lo físico podemos ver tantas cosas en el mundo, pero en lo espiritual sabemos que es tiempo de gloria, Señor. Tu palabra dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Señor. Estamos creyendo tu palabra, Señor, y nos paramos en tus promesas en este año más que nunca. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Qué lindo cuando el Señor, entramos un año nuevo
como que todo es, decimos en Puerto Rico, borrón y cuenta nueva, ¿verdad que sí? Como que las cosas viejas pasaron, lo que en el año pasado no pudimos lograr, pues hay un año nuevo que nos empuja a que nosotros nos mueve a que logremos aquellas cosas que no pudimos lograr. Es un año donde hay nuevas metas, donde hay nuevos logros, donde nuevos comienzos para muchas personas, donde hay gente que tuvieron tiempos muy difíciles en el 2019 y es un año, una oportunidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para comenzar aún en lo espiritual, que es aún más importante. Gloria al nombre de Jesús. Y hablábamos ayer, Dios nos ministró de una forma tan especial. Y pues dije, yo quiero traerle algo a la iglesia para que todos, nadie se vaya sediento, se vaya a mitad, sino que también, porque ayer fue en inglés y pues yo fluyo más en español, lo dije, yo predico en español, aunque también predico en inglés. Pero Dios puso una palabra en mi espíritu que la leímos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, y nos enseña que, acuérdense que el tema de esta tarde es afilando la visión. La Biblia nos enseña que si se embotare el hierro, hablando de un utensilio o un machete o un cuchillo donde tiene un filo, donde tiene un pedazo de hierro que tiene filo y se usa para cortar. Se usa en Puerto Rico aizadas, donde se corta la hierba, hay machetes y tantas piezas que se usan que tienen filo y tienen hierro. Cuando ese filo se embota, me acuerdo de esta palabra leyendo la Biblia y me remontaba a mi niñez cuando niño escuché esa palabra. Que mi papá, no me acuerdo cuándo, pero me acordaba que mi papá decía, este cuchillo está boto. Y yo decía, ¿qué quiere decir eso? Y me decía, es que ya perdió su filo y cuando pierde su filo, entonces hay que añadir más fuerzas para nosotros poder cortar. Aleluya. Vamos a ver todo esto en lo espiritual. La Biblia nos enseña que si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. Entonces el detalle es que cuando el hierro o el cuchillo que usted está usando o el pedazo de metal que usted está usando se embotare, si no lo afila y lo sigue usando de tal forma, le va a causar a usted más trabajo para hacer su labor. No sé si lo está viendo en lo espiritual todavía. Le va a costar más trabajo en poder hacer su labor porque está embotado. Necesita ser afilado. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si nosotros no afilamos en este año nuestra vista espiritual, vamos a tener mucha dificultad en nuestro caminar con Cristo. Miren, cuando hablo de visión, quiero que tengan en referencia que cuando hablamos de visión en la Biblia, hablamos de dos cosas. Hablamos de nuestros ojos como vista como tal, y hablamos también de la revelación, de la profecía, de un sueño, de un éxtasis o un mensaje de parte del Señor. Estas palabras, cuando yo las esté hablando, tendremos que colocarlas en el lugar perfecto y entender, porque si estoy hablando de visión, tenemos que entender que a lo mejor el hermano está hablando de la vista de los ojos o está hablando de un mensaje de parte del Señor. El hierro en esta escritura es un utensilio que usa el trabajador y que usa cualquier persona que trabaje en especial en la agricultura o un carnicero, pero el cuchillo lo usamos en nuestros hogares también, y allá necesitamos, allá en Puerto Rico le dicen una lima. Una lima es el utensilio, la herramienta que se usa para afilar ese cuchillo, para afilar y para traer filo nuevamente. Bueno, la Biblia nos enseña que vamos a ver en esta tarde los utensilios o las armas, las herramientas que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra para que nosotros afilemos nuestra visión espiritual. Aleluya. Cuando leía las escrituras y estudiaba sobre la visión, es interesante ver que en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el enemigo
viene y ataca al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y los engaña, y lo primero que, o la parte de su cuerpo que él viene a embotar son los ojos. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3, versículo 5, viene el enemigo y le dice: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Qué interesante, ¿no? Que el enemigo viene y no ataca otra área de su cuerpo, otro miembro de su cuerpo, sino ataca los ojos. Aleluya. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El enemigo quería que Adán y Eva entendiera, o le quería traer una perspectiva de que si comían de ese árbol que Dios dijo que no comieran, sus ojos se iban a abrir. Pero lo que en verdad le iba a pasar era que su vista iba a ser distorsionada. ¿Sabe que el pecado distorsiona nuestra visión? El pecado cambia, distorsiona cómo nosotros vemos las cosas espirituales. El pecado no nos permite ver o percibir las cosas de Dios muy claramente como Dios quiere que las veamos. Mira, Adán y Eva creían y pensaron: nuestros ojos se van a abrir, vamos a ser como Dios. Qué engaño, ¿verdad que sí? Pero vemos que rápidamente, desde el principio, el enemigo atacando los ojos. Atacando, porque cuando nosotros tenemos una perspectiva y sabemos y entendemos cómo Dios quiere que nosotros miremos las cosas, nuestra perspectiva como hijos de Dios cambia. Oye, no sé cuántos entendieron eso. Mire, cuando hablamos de visión o vista, hay que hablar de causas. Que por qué la vista a muchos cristianos la pierden. Hay que hablar causas por qué la ceguera espiritual llega al cristiano. Sí, usted sabe que hay ceguera física, ¿verdad que sí? En este año pasado tuve que comprarme estas cositas que costaron $1 porque ya uno entra en edad y no puede ver muy de cerca y tengo que colocarme estas cositas porque la vista ya no es igual. Y mientras pasen los años, pues como que va a ser un poquito más borroso. Logramos a Dios que no sea de esa forma. Pero cuando hablamos de visión o de vista, o de afilar nuestra vista, tenemos que hablar de las causas por las cuales viene la ceguera espiritual. Mire, la Biblia nos enseña en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 1, nos enseña un punto muy importante: por qué la ceguera espiritual llega a los cristianos, a nosotros. ¿Por qué la ceguera espiritual o estamos cortos de vista muchas veces? Es por esto. Mire, la Biblia dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Déjalo ahí. La palabra del Señor es la que a nosotros nos mantiene vivos espiritualmente y físicamente. Y la palabra del Señor en estos tiempos escaseaba. Escaseaba, ¿qué quiere decir? Que ya no se leía en público, que ya no se buscaba y se leía. Sucederá eso en estos tiempos también, que la palabra del Señor ya no se está amando, ya no se está valorando, ya no se está leyendo, ya no se está guardando en el corazón. Y cuando dejamos de leer la palabra del Señor, la Biblia dice que como en aquel tiempo, también en este tiempo, no había visión con frecuencia. Interesante. Es el mismo Dios, es la misma palabra, es el mismo Espíritu Santo. Y como se aplicaba a ellos en aquel tiempo, se aplica a todos nosotros en este tiempo. Dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. En los días donde los profetas, los jueces, pero en este tiempo en específico la palabra del Señor escaseaba. Y si lo ponemos en estos tiempos, como que la gente leía la palabra del Señor cuando el predicador decía: vamos a levantarnos y a leer la palabra. O vamos a leer la Biblia cuando el maestro de escuela dominical dice: vamos a buscar en el Salmo, o en el libro tal, o en la historia tal. La palabra del Señor, cuando no la estamos leyendo, o aún más todavía viviendo, nuestra visión va a ser distorsionada.
No vamos a poder ver más allá de lo que está en nuestros ojos, porque la palabra de Dios es nuestro guía. Mire, la palabra del Señor le dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la que no solamente te da vista, sino la que alumbra lo que está al frente de ti, para que tú puedas caminar confiadamente y claramente, para que no hagan estorbos cuando tú comienzas a caminar. La palabra del Señor, como en aquellos días, en estos días también está escaseando. Y usted dirá: pero ¿cómo, Omar, tú dices que la palabra del Señor está escaseando? ¿Sabe qué? Cuando nos metemos en la palabra del Señor y cuando profundamente estudiamos su palabra, cuando nos enamoramos de su palabra, hermanos, fluimos en el Señor, fluimos en la adoración, vivimos vidas diferentes. Nuestra vida tiene que cambiar, porque la palabra del Señor es vida, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Nuestra vida tiene que ser transformada de adentro hacia afuera. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos las cosas? Mire, la palabra del Señor en los días que vivimos está escaseando. Se han hecho encuestas en las iglesias. Como la palabra del Señor, ya no hay ese amor por la palabra del Señor. Ya no hay esa lectura, esa búsqueda en la palabra del Señor. Hay gente que prefiere irse a un psiquiatra o a otra persona médica, a un profesional buscando ayuda, que ir a la palabra del Señor. Cuando no hay palabra del Señor en nuestro espíritu, dice que no va a haber visión con frecuencia. No, Dios nos va a hablar y no vamos a entender lo que Dios nos dijo. Dios va a usar a alguien para hablarnos y no vamos a entender, no vamos a ver la visión claramente como Dios nos la dijo, porque la palabra del Señor está escaseando en nuestra vida. Mire, nuestra visión en este año tiene que ser afilada. Nuestra visión en este año, hermano, tiene que ser afilada como se afila el cuchillo, como se afila el machete, y vamos a ver la forma de que Dios quiere que nosotros afilemos nuestra visión espiritual. La palabra escaseaba, por lo cual no había visión. La palabra nos enseña también en Proverbios 29:18. En la versión, la Biblia de las Américas, nos dice, no se la di a ellos, pero dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Escuche bien, estamos hablando de afilar la visión. Tenemos que en este año decirle al Señor: yo quiero ver las cosas que el año pasado no vi. Yo quiero que este año ver las cosas, Dios mío, que no pude ver el año pasado. Amén. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo, pero no podemos entrar a un año nuevo, a una década nueva, con las mismas formas que vivíamos antes, y ver las cosas que no pudimos ver el año pasado. Tenemos que entrar a un año con una perspectiva nueva, con una actitud nueva. Tenemos que entrar en este año pidiéndole al Señor que Dios afile nuestra visión, para que nosotros podamos ver aún nuestros familiares que aún no podemos ver venir a los caminos del Señor. Sí, tenemos que en este año pedir al Señor: Señor, yo quiero ver mi familia este año en tu casa. Pero cuando la palabra del Señor escasea, como que se nos hace difícil entender o ver nuestra familia entrando por estas puertas. La palabra del Señor escaseaba, no había visión con frecuencia. Proverbios 29:18 nos dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y no piense solamente aquí en el pueblo, cada uno aquí tiene un hogar. Y si en el hogar el sacerdote no tiene visión, la casa se desenfrena también. Si el sacerdote y su familia no tienen visión, entonces no sabemos cómo instruir, cómo enseñar, porque nuestra vista está opacada. No podemos ver lo que Dios nos está hablando para que nosotros podamos proyectar a nuestra familia. Mire, donde no hay visión, donde el lugar donde el líder o la persona de cualquier hogar no ha entendido la palabra que Dios ha depositado en su corazón, se desenfrena el pueblo. Todo el mundo va a su destino,
no el de Dios, sino todo el mundo comienza a escoger su destino, unos para allá, otros para acá, porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No hay dirección, en otras palabras. Mire, hay que ver el potencial en nosotros y en los demás. Oh, aleluya, estamos entendiendo ahora, ¿verdad? Sí, cuando hay visión, usted ve el potencial en usted primero y después lo ve en otras personas. Pero cuando no hay visión, Dios puede poner al predicador más grande o a la persona que Dios va a usar. Y si usted no tiene visión, está conectado con la palabra, con el Espíritu de Dios, no va a poder ver el potencial que Dios tiene en esa persona. Alábalo en esta tarde. Entonces tenemos que ver el potencial. Mire, en estos bancos, en todos estos bancos hay tanto potencial. Oh, como que estamos entendiendo, la visión se está afinando. Porque si usted no ve el potencial que Dios ya ha depositado en usted, usted no va a poder ver el potencial en las otras personas. Oh, aleluya. Mire, yo me acuerdo cuando estábamos en la otra iglesia. Y esta muchacha que está aquí al frente, Alma había llegado con su familia y pasaron unos años y todos nos fuimos a comer, todos los amigos nos fuimos a comer y yo pude ver el potencial que había en esta muchacha. Y me acuerdo que mi esposo le dijo, tú quieres trabajar en el audio, quieres trabajar en computadora, y los ojos de ella se abrieron en aquella temprana edad y dijo, sí, claro que sí, porque nosotros pudimos ver por el ojo del Espíritu Santo que en esta muchacha había tanto potencial. Oh, alábalo en esta tarde, aleluya. Mire, Dios quiere traer nueva visión en este año para que usted vea que usted no es cualquier cosa, que usted no es un accidente de sus padres. Usted es el potencial de Dios vivo en la tierra, la persona que Dios quiere usar para que Dios muestre su gloria a través de usted y usted traiga mucha gente a los caminos del Señor. Es que a veces vivimos, los hispanos especialmente, y me perdonan, soy hispano también, vivimos con esa mentalidad. Venimos de tal lugar y pensamos que nosotros no vamos a poder. Pensamos que nosotros no vamos a lograr aquello que tiene aquella persona. No es que nosotros querramos lo que esa persona tiene, es que no hemos entendido, no tenemos la visión y no hemos visto el potencial que Dios ha derramado sobre nosotros para hacer cosas grandes. La Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos el poder del Santo, tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu de Dios para hacer cosas esas y aún mayores, dijo Jesús. Tenemos que ver el potencial, Padre, que los hijos que Dios ha depositado en su familia, Dios le ha dado. Oh, mi alma te alaba, siento el poder de Dios. Tenemos que ver el potencial que su familia tiene. Tenemos que ver el potencial que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. No como puertorriqueños, como cubanos o cualquier denominación o aleluya de cualquier país. Tenemos que ver que tenemos el potencial como hijos de Dios para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay que ver el potencial en nosotros. Hay que ver el potencial en las otras personas. Mire, el capítulo de Lucas 6:39 al 42. Jesús dijo unas palabras. Jesús está hablando. Porque a veces no hay visión. Estamos cortos de visión. No vemos de lejos o de cerca. Y queremos guiar a otras personas a lo que Dios quiere para ellos. Jesús le dijo una palabra y le dijo, ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego? Déjalo ahí. ¿No caerán ambos en el hoyo? Mire, dos personas que usan lentes, pero bien, de esos bien gruesos, que no puedan ver a 2 pasos de ellos, se quiten los lentes y que uno le diga al otro, vamos para la puerta. Hermano, van a chocar, porque no ven lo que está al frente de ellos. Espiritual de la misma forma, como un ciego espiritualmente puede guiar a otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo. Cuando no hay visión, cuando no hay palabra de Dios en la persona, no hay dirección, no hay visión, entonces no estamos viendo lo que está al frente. Miren lo que dice la palabra. En el próximo versículo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No podemos guiar a otros si nuestra visión está distorsionada. Hermano, no podemos. Mire, Jesús dijo, no sean hipócritas. Una palabra fuerte. Yo solamente estoy repitiendo, no me miren mal. Jesús dijo, esas personas son unos hipócritas, teniendo una viga en el ojo. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes están viviendo en el pecado y nos están hablando a nosotros de que busquemos a Dios. Nos están hablando, ustedes están viviendo unas vidas de tal forma que a Dios no le agrada y nos están diciendo. Entonces Dios dice, yo quiero que tú saques el cuartón que está en tu ojo para que tú puedas ver. Y Dios dijo, ¿sabe qué? No para que tú veas lo lindo de la persona, para que veas el potencial de esa persona, para que nosotros podamos tener misericordia de esa persona, para que nosotros aprendamos a amar a esa persona, porque cuando hay paz en nuestros ojos no vemos lo lindo y lo hermoso, el potencial, el talento, no vemos el amor de esa persona en la iglesia. Pero Dios dice, yo quiero que te quites todas esas cosas primero, para que después tú puedas apreciar y ver el potencial de tu hermano, de tu hermana, que todos los días lo ves en la iglesia, y le ayudes a salir del estado espiritual que está. Mire, Jesús tenía toda la base cubierta, como dice. Jesús tenía todo cubierto. Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, yo quiero que ustedes se afilen la visión, porque en el año 2020 cosas grandes van a acontecer. Cosas grandes van a acontecer en este año, iglesia. Cosas grandes, cosas poderosas. Dios nos trajo el año pasado y hubieron altas, momentos donde lloramos, reímos, momentos difíciles, pero en este 2020 es un nuevo año, vamos a ver cosas grandes. Y antes de que el año prosiga, Dios dice, yo quiero que tú afiles tu visión para que puedas ver con tus propios ojos, para que nadie te cuente, sino que tú puedas ver la gloria de Dios. Hay un capítulo que el año pasado lo hice mío, un libro. Quiero que lo lea usted en su tiempo, es muy pequeño, el libro de Habacuc. El libro de Habacuc habla de visión. El libro de Habacuc es pequeño, 3 capítulos, y es un libro que tiene tanto contenido. Este libro lo hice mío, tiene tanta información, tiene palabras que nos levantan, que nos ayudan, nos bendicen, nos fortalecen. Y en el capítulo 2, vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 1, nos habla de visión. Porque Habacuc estaba atravesando tiempos difíciles, había gente que le estaba haciendo la vida imposible, y él, como nosotros también, él fue delante del Señor y el Señor le decía, Señor, ayúdame, me está pasando esto, ¿cómo es que esta gente prospera? Y Dios le contestó, Dios le dijo, escribe, y mire, dice, sobre el igual estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová siempre responde, ¿verdad que sí? Jehová siempre responde. Él no responde cuando nosotros queremos que nos responda, pero siempre responde. El Señor siempre llega a tiempo, el Señor sabe lo que necesitamos. Y como Habacuc, Jehová le dijo, escribe la visión. Aquí hay un tesoro lindo. Aquí hay un tesoro tan lindo, y en esta tarde Dios quiere declarárselo a ustedes. Mire, Dios le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Déjalo ahí. Dios le está diciendo al profeta, yo quiero que tú escribas. Mire, ¿sabe por qué? Porque Dios dice esto, y quiero que lo apunten. Escribe tu visión para que aumente tu visión. Lo voy a decir otra vez. Escribe tu visión para que aumente tu visión. Escribe lo que Dios te ha declarado para que aumente tu visión.
visión espiritual. Escribe tu visión para que aumente tu visión. Dios le dice a Habacuc: yo quiero que tú escribas el mensaje. Y dice: para que todo aquel que leyere, corra el que leyere en ella. Lo que estaba pasando es que Dios le dice a Habacuc: yo quiero que tú escribas bien grande. Y se puede poner en estos días como en los letreros grandes que vemos, los billboards. En otras palabras, Dios le dijo: ponlo en esos letreros grandes, para que el que vaya pasando pueda ver y entender la visión. Y esa persona que leyó esa visión vaya y se lo cuente a otras personas. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Para que ese que pasó lo lea desde lejos, si está caminando, si está corriendo. No que iban corriendo con las tablas. No, que si alguien iba pasando, iba a ver el mensaje, iba a ver la palabra del Señor y ahora se lo iba a contar a otras personas. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que escribir. Mira, y yo le decía a la juventud en la tarde, le decía: en este año todos tenemos que tener un journal, una libreta para escribir lo que Dios nos va a declarar en este año. Mire, Dios quiere, y le dijo al profeta: yo quiero que tú lo escribas. Porque ¿sabe qué? Porque si no lo escribes se te puede olvidar. Porque si no lo escribes se te va a olvidar en un momento a otro. Y hay personas que necesitan entender lo que yo he dicho. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay gente que necesita entender lo que yo he hablado. Y yo quiero que tú lo escribas para que no solamente tú, sino todos los que pasen por aquí puedan ver que quien lo dijo fui yo, Jehová Dios de los ejércitos. Mire, es tiempo en este año que hombres como jóvenes como niños saquen su libreta, la mejor libreta, vaya a la Walgreens, a donde sea, y escriba y saque su mejor lápiz o pluma y comience a apuntar los sueños que Dios le va a dar en este año. Que comience a escribir la palabra que Dios va a declarar sobre su vida en este año. Que comience a escribir, aleluya, esos momentos íntimos con Dios, con el Espíritu Santo, para que cuando te sientas cabizbajo, como que no tienes ya fuerza, vayas a la Escritura, vayas a la palabra que Dios te dio y te acuerdes y digas: no, si Dios me dio una palabra. Mire, la palabra nos dice esto en Habacuc, versículo 3: aunque la visión se tardare por un tiempo, pero se apresura el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que escribir la visión. Es el propósito por el cual nosotros tenemos que apuntar físicamente la palabra que Dios nos ha hablado. Porque van a venir momentos que vamos a querer dejarlo todo. Van a venir momentos donde vamos a flaquear espiritualmente. Y es el momento que tenemos que ir a donde está, escribimos esa libreta y a la palabra del Señor. Y Dios recordándonos a nosotros: no temas, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Dios, tu Dios, que te sostiene, que estoy contigo, que te levanto, que te ayudo, que te estoy contigo en todo momento. Es necesario que en este año escribamos la visión. Qué tremendo, ¿no? Que cuando estamos esperando, mientras nosotros esperamos la visión, tiene que estar afilada día tras día la visión. Dios quiere que la visión o el mensaje o la palabra o el sueño que Dios te ha dado te dio el año pasado, te va a dar en este año, cuando lo escribas, Dios quiere que lo sigas amolando. Dios quiere que vayas allá de vez en cuando y diga: Señor, no hemos olvidado. Mire, el salmista dijo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Día y noche ella es mi consuelo. Acuérdate, usted le diga al Señor: Señor, acuérdate, no porque se olvidó, sino porque nosotros tenemos tendencia de olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dicho. Amén. No porque Dios olvida. Dios no se olvida de lo que nos ha dicho a nosotros. Usted y yo nos podemos olvidar, pero Dios nunca se va a olvidar de lo que Dios nos dijo 15, 20, 30, 40 años atrás. Dios lo tiene muy vivo en su mente, en su pensamiento. Mientras esperamos la visión, tiene que estar afilada día tras día la visión. La visión, el mensaje que Dios le dio el año pasado o 5 años atrás. Dios en esta tarde, si usted se acuerda, después que salgamos de aquí hoy, mañana, escríbalo.
Escríbalo porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, amén, aleluya. Mire, el libro de Job, yo creo que vayamos a Job capítulo 19. Job 19. Job, conocemos a Job, conocemos su historia. Hermano, y estudiando me encontré este versículo que me jamaqueó, me movió mi espíritu. Porque qué importante es cuando nosotros escribimos la palabra del Señor. Escuche esto, mire. Job dijo, ¿quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Mire, Job dijo, ¿quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Déjalo ahí. Mire, Job había pasado la seca y la meca. Job había pasado momentos tan difíciles. Su familia quitada, sus ganados, todo lo que tenía fue quitado. Encima de eso le dio sarna. Su mujer le da las espaldas. Tantas cosas que le sucedieron. Sus amigos trataron de acusarlo. Tantas cosas que le sucedieron a este hombre. Y en el capítulo 19, él sabe que dice, Dios me va a justificar. Él sabe que Dios estaba con él. Él sabe que Dios le había hecho una promesa. Es lo más grande de todo esto. Él sabía que Dios lo había llamado. Dios lo había escogido, le había hecho una promesa. Y cuando él sabe que y está listo para declarar una palabra, dice, ¿quién me diese, aleluya, vamos al 23, que nos dice, ¿quién, al 23, gracias, quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Que fuese, ¿quién diese que se escribieran en un libro? El 24, y dice, con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Job estaba diciendo, yo quiero que lo que me aconteció a mí todo el mundo lo sepa. Que lo que me aconteció, pero no solamente que sepan lo que me pasó, que sepan que en medio de todo lo que me pasó hay un Dios poderoso, que en medio de mi prueba y mi dolor Dios estaba conmigo. Yo quiero que se escriba no solamente en páginas, sino que se escriba con cincel para siempre, para que nosotros que estamos aquí hoy en día estemos hablando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones se acuerden de que en Dios es fiel a su palabra. Mira el versículo 25 nos dice, Job, después que dice estas palabras, dice, yo quiero que todos sepan, a un río de agua viva, que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Y después de deshecha mi piel, en mi carne, mire, he de ver a Dios. Eso es visión. Usted quiere visión, tiene que meterse con el Señor. Job dijo, después de todo esto que me ha pasado, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dijo, ¿sabe qué? Después que yo muera, esta va a ser la partida más feliz, porque ahora voy a poder ver cara a cara a mi Señor. Oh, hermano, es importante que escribamos la visión. Es importante que nosotros escribamos lo que Dios nos ha hablado a nosotros. ¿Usted cree que esto es un juego? ¿Usted cree que esto es por escribir? Esto es que cuando nosotros, hermano, escribamos la visión, el mensaje, la palabra, el sueño, el éxtasis, porque Pedro dice en la Biblia que en visión tuvo un éxtasis. Que nosotros escribamos para que no solamente nosotros entendamos, sino nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos, hermano, esto tiene que pasar de generación en generación, para que cuando nosotros seamos ya viejitos, hemos partido con el Señor, nuestros hijos le digan a sus hijos, oye, mi papá le servía al Señor y me enseñó a creer en el Señor. Para que después que sus nietos le digan, mi papá servía al Señor, también mi abuelo, mi bisabuelo, todos le servían al Señor, y yo sé que Dios es fiel. Tenemos que escribir lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Con esto termino. Dios nos da las herramientas en estos momentos para que nosotros afilemos nuestra visión.
Mire, Dios le dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Subraye eso en su Biblia, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, hijos de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, aquí viene lo bueno, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Hay una palabra añadid. Y no sé si usted se dio cuenta que en Eclesiastés 10:10 dice que cuando, si no se embotare, hay que añadir entonces, que añadir entonces más fuerza. Aquí dice que ahora nosotros, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí vienen las herramientas que Dios nos da para nosotros en este año, afilar la visión con Él. Dice que a la fe, y vamos a pararnos en la fe un momento, porque la fe es convicción en Dios. Amén. La fe es constancia en Cristo, es seguridad, es fidelidad, es creer. Dios quiere que en este año, mire, para nosotros ver claramente, tenemos que aplicar lo que la palabra del Señor nos dice. Tenemos que aplicar lo que la palabra, y Dios comienza hablando de estas cosas, de estas herramientas. Mire, el Espíritu Santo nos va a ampliar la visión en este año. Yo lo creo. Amén. El Espíritu Santo nos va a ampliar la visión en este año cuando añadamos a nuestra fe, a esta constancia, a esta convicción. Hermano, en los años que vivimos, en los tiempos que vivimos, tenemos que ser constantes en la fe. No podemos servirle al Señor 3 meses y irnos por uno. Nadie sabe dónde estamos y aparecemos 3 meses después. Tiene que haber una constancia en el Señor, en Cristo, enamorados de Cristo. Aleluya. Tiene que haber una convicción en el Señor, en Dios. Y Dios dice, yo quiero que tú seas constante, pero que seas fiel, que estés seguro que yo estoy contigo. Y Dios dice, a esa fe tenemos que añadirle virtud. Es como si ahora usted está limando y Dios dice, yo quiero que comiences a limar tu visión, y a esa fe yo quiero que tú le añadas virtud. Y virtud es vivir una vida, vivir conforme a un sistema moral. Eso es virtud. Amén. Vivir conforme a un sistema moral. Nosotros vivimos, a la fe le añadimos virtud. Ahora vivimos diferente como vive el mundo. Si tú quieres que tu visión sea, aleluya, se aclare, sea una visión mayor, mejor, tenemos que tener virtud, tenemos que vivir bajo un sistema moral con excelencia, con vigor, con valor. Sí, Señor. Tenemos que a esta virtud añadirle conocimiento. El conocimiento es adquirir información valiosa por medio de la razón de Dios. En otras palabras, por medio de la razón. En otras palabras, tenemos que conocer más a Dios. A veces nos enfocamos en conocer a otras personas tan bonito, y es bueno conocer a la gente, pero sobre todas las cosas Dios quiere que cuando lo conozcas a Él más, tu visión ahora va a empezar a aclararse en este año. Oiga, porque hablamos de Dios tanto, y hay gente que sabe decir Dios bien bonito, pero ¿conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios verdaderamente o solamente es pronunciar el nombre de Dios y saber que hay un Dios? Pero ¿qué diferencia en decir yo conozco a Dios? Es muy diferente decir yo he oído de Dios, pero qué diferente decir yo conozco a Dios. Ese Dios que nos dio vida, ese Dios que nos creó, ese Dios que nos formó, ese Dios, hermano, que nos trajo a este mundo. Ese Dios que nos ha bendecido tanto el año pasado hasta hoy, hasta el día de hoy. Ese Dios quiere que los conozcamos. Él quiere que todos nosotros nos enteremos de Él y conozcamos quién es la persona de Dios. Mire, Dios dice, a ese conocimiento tienes que añadirle dominio propio. El dominio propio significa saber controlarse. En este año tenemos que saber controlar nuestras emociones. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Porque si usted quiere ver, la Biblia dice que y vamos a ver cómo todo esto se aplica al dominio propio. Mire, a la virtud tenemos conocimiento, el conocimiento, dominio propio. Tenemos que controlarnos. Tenemos que tener señorío sobre todas las cosas o situaciones. Tenemos que tener señorío sobre las cosas o situaciones. No podemos vivir como el año pasado. No podemos pepitar todo lo que nosotros queremos decirle a alguien. No podemos decirle a nuestro hermano todo lo que hay aquí adentro, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que entregarle esa área al Señor para que haga en nosotros dominio propio. Amén. ¿Sabe que si no hay dominio propio, nuestra vista no va a estar clara? Porque el enojo va a tomar ahora control de tu vida porque no sabes tomar dominio propio. Amén. Alábalo en esta hora. Aleluya. Y la Biblia dice que en la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos airamos y no tenemos el dominio propio para sabernos controlar. Y esto no es que nosotros nos controlamos nosotros mismos. Esto es que le entregamos esto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos dice en el momento dado, tranquilo, no digas nada. Y el Espíritu Santo te enseña a tener dominio propio. Te enseña a saber controlar la situación, el momento. Mire el conocimiento, dominio propio. Al dominio propio la Biblia nos enseña que tenemos que tener paciencia. Si usted quiere tener visión en este año, tiene que saber esperar, porque la paciencia es esperar, es permanecer fijo, es tener constancia. Tenemos que aprender a esperar en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Mira, hay gente que durante los años sirviéndole al Señor, he visto como están aquí, mañana dicen, yo me voy a tal lugar, me voy a cambiar, y se van y se mudan. No tienen paciencia, por lo cual no tienen la visión clara, por lo cual se van fuera del tiempo del Señor y cometen errores. Tenemos que tener paciencia, tenemos que aprender a esperar en el tiempo del Señor, permanecer fijo. ¿Sabe qué es algo fijo? Algo que no cambia, algo que no se mueve, algo que está fijo. Tenemos que tener nosotros, la Biblia dice en el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Tenemos que ser seres pacientes. Tenemos que aprender, sí, en este siglo que vivimos, tenemos que aprender a ser pacientes. No nos alarmemos, no seamos impacientes, porque a alguien Dios lo bendijo antes que usted. Y yo me pregunto, o se debe preguntar a usted, si Dios lo bendijo a él o a ella, es porque era el tiempo de ellos. Es porque fueron fieles al Señor, es porque esperaron en el tiempo preciso del Señor. A esa paciencia, la Biblia dice que tenemos que tener ahora piedad. Usted dirá, son muchas cualidades. Esto es Dios hablándonos, porque si queremos tener en este año una visión fija, una visión amplia, una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que a la paciencia añadirle piedad. Y la piedad es nada más y nada menos que la santidad. Tenemos que ser santos, tenemos que vivir con devoción, con reverencia, tenemos que aprender a adorar bien. Alábalo en esta tarde. Mire, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz y la santidad, la piedad, sin la cual que nadie verá al Señor. Alábalo en esta tarde. Estamos hablando de visión. Usted ve como una cosa va con la otra. Entonces, si no tenemos piedad, si no tenemos santidad, reverencia a la casa del Señor, a las cosas de Dios, nuestros ojos no van a poder ver al Señor. A esta piedad dice que ahora le añadamos afecto fraternal. El afecto fraternal es amarnos como hermanos, no amarnos como enemigos. Amarnos como hermanos. Oiga, yo tengo a mi hermano aquí y nosotros nos amamos. Para la gloria del Señor, nos buscamos, nos ayudamos. Somos hermanos y nos amamos como hermanos. Los hermanos en Cristo ahora, hablando de los hermanos de la fe, no porque usted no sea de sangre, pero hay una sangre que fluye que es mayor que la de familia. Hay una sangre que es la sangre preciosa del Cordero que está fluyendo por nuestras venas, y esa sangre nos une. Y ahora Dios dice, para que haya una visión clara, tú necesitas amar a tu hermano, porque tu hermano es parte de la visión. Alábalo en esta tarde. Queremos echar a nuestro hermano para el lado y nuestro
Nuestro hermano es parte de la visión que Dios nos ha llamado. Tenemos que amarnos como hermanos sin fingir. Yo creo que vayamos a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dios quiere que nos amemos sin fingir. Hermano, porque es fácil amar a alguien de la boca para afuera, pero en el corazón no hay amor. Amén. En el corazón no hay amor. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Sí, Señor. Dios quiere que el amor fraternal no sea fingido. Que si usted no puede amar a su hermano, usted le ore a Dios y a través del Espíritu Santo, mientras usted ora, usted comienza y le dice, Señor, dame amor para ese hermano. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, cubre las faltas. Y Dios dice que el amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, mire, con amor de corazón puro. Esto es parte de la visión. Y la Biblia dice, y el amor ágape con el amor de Cristo. Sigamos leyendo en primera de aleluya. Vamos a seguir leyendo en segunda de Pedro, capítulo 1, porque aquí viene algo tremendo. Estamos hablando de visión. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. ¿Puede alabar al Señor? Alabado Cristo. Bueno, lo de aleluya. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que no tiene estas cosas, dice la Biblia, tiene la vista muy ¿qué? Muy corta. El que no tiene estas cualidades que segunda de Pedro capítulo 1 nos habló hace unos minutos atrás, dice la Biblia que el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, está ciego. Wow. Como nuestra perspectiva ahora cambia, ¿verdad que sí? Podemos decir, pero si yo amo a mi hermano, pero si yo serví al Señor, pero cuando somos confrontados con la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos dice, si tú no tienes amor, puedes tener mucha fe, pero si no tienes amor, dice la Biblia, es como címbalo resonante, que retiñe. Si no tienes amor, si no tienes fe, si no tienes piedad, dice la Biblia que ahora tienes la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nosotros no aplicamos esto, la visión espiritual está muy corta. Casi ni vemos. Por la misericordia de Dios estamos viendo, en otras palabras. Pero Dios quiere que eso cambie en este año. Yo creo que todos nos pongamos de pie. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde. Y no quiero que se distraiga con nada, porque esto es un momento santo. Esto es un momento entre Dios y usted. Esto es un momento donde esta decisión la va a tomar usted con el Señor. No conmigo, no con el pastor. Esto es entre usted y Dios. Dios quiere que en este año nosotros podamos ver más allá. Que tengamos, Dios quiere darnos ojos como las águilas, que las águilas se remontan muy, muy alto en el aire y de allá pueden ver la presa muy clarita. Dios quiere darnos la vista, nos quiere dar una visión en este año que nosotros, no importando lo que nos vengan a decir, nosotros estemos enfocados en la visión, en las promesas del Señor. Dios quiere que en este año ya no seas corto de vista. Dios no quiere que en este año te prives de aquellas cosas que Dios te trató de mostrar el año pasado y no pudiste ver. Dios quiere que en este año las puedas ver. Dios quiere que en este año puedas ver los milagros, que veas las promesas, que veas a tu familia, que veas las cosas que el año pasado no pudiste lograr ver. Dios quiere que en este año las puedas ver. Dios quiere que en este año son años donde tu fe aumenta, donde ahora tu vista espiritual vas a ver
con claridad. Vas a ver con claridad. En esta hora yo te invito que si tú quieres que el Señor aumente tu visión, tú vas al frente.